Un gusto saludarles y decirles que en esta ocasión me corresponde en estos minutos defender un tema muy apasionante que a todos, de cierta manera, directa o indirectamente, nos ha afectado, que es el tema de la virtualidad versus la situación pandémica que hemos tenido. Entonces quisiera arrancar mi presentación realizando un análisis entre todos, diferentes roles, rol de profesor, rol de estudiante, rol de papá, mamá, amigo, amiga, consultor, que de cierta manera fueron protagonistas de un sistema educativo que tuvo que enfrentarse a un desafío muy grande, que es el riesgo pandemia. Nosotros realmente en el mundo financiero, agrego entre paréntesis que manejamos diferentes tipos de riesgo, pero el riesgo pandemia nunca se ha mencionado. Hoy día el riesgo pandemia existe y se quedó prácticamente ya como un estilo de vida que en los próximos años uno se pregunta cómo será. Por eso nos consultamos cómo fue el año pasado, a inicios del año, cuando todos decíamos aquella Navidad, aquel año nuevo, sorpréndeme 2020. Entonces yo creo que 2021, 2022 ya no vamos a pedir que nos sorprendan, que sea tranquilo. Y bueno, hubo un tiempo antes que realmente uno tenía una cierta tranquilidad que no se daba cuenta y lo perdió con la pandemia, y evidentemente uno valora esos tiempos. Hoy estamos luchando de pie todavía las personas que de cierta manera siguen procurando, ya sea como estudiante o como docente. Por eso digo que el momento clave de analizar cómo fue, cómo era nuestra vida un año atrás, 2 años atrás, incluso que estamos entrando en marzo. Creo que la etapa más fuerte empezó el año pasado en marzo. Nosotros nos tocó clase presencial y bueno, días después se vino esta situación y marcó un análisis en la virtualidad. Por eso también nos preguntamos qué sería más adelante. Yo les comparto aquí lo que fue aquella época, ya por marzo, entre agua, micrófono, cámara. Realmente el desafío era tremendo. Era un escenario un poco perturbador al docente que de repente no está acostumbrado a utilizar cámaras, a utilizar micrófonos, a hacer videoconferencias, descargar programas como Zoom, Google Meet, Team, diferentes aplicaciones. Y también del otro lado, los estudiantes haciendo un gran esfuerzo para poder proseguir sus estudios. Ciertamente entramos en apuros todos, ¿sí? Entramos en apuros, ¿sí? Ahí la profe Elida Sánchez me escribe también, saludo. Elida dice muy identificada porque nos tomó por sorpresa. Y esto desnudó muchas situaciones, desnudó como profesional docente, uno se analizaba, estoy capacitado, qué necesito aprender, podré con esto. Entonces fue una situación de análisis fuerte en ese momento. También el estudiante que de cierta manera decía, yo no puedo con esto, estudiantes que se dan de baja, otros que continuaban. Entonces hubo una especie de laberinto educativo, académico, que todos de cierta manera han intentado. Sí, también sirvió como escenario, como análisis para que muchas universidades, escuelas, colegios, centros educativos, institutos técnicos superiores, se preguntaran, ¿estamos en condiciones? ¿Tenemos la capacidad? ¿Contamos con infraestructura? O sea, realmente a cada protagonista, a cada entorno le tocó de una manera diferente, pero sí se compartió la historia. También un poquito de humor, ya que hoy es viernes, había colegas que se ingeniaban. Conferencias vemos, pero del otro lado no sabemos cómo el docente se ingeniaba para dar sus clases. A mí también me pasó algo muy similar, que cambió la tendencia, cambió la manera en prepararnos. El docente tenía que ingeniarse para tener una buena toma, un buen ambiente, preparar sus clases. Y es más, me decía un compañero de trabajo que este sistema educativo en la virtualidad, muchos dicen, no, el virtual es más fácil. No, al contrario, es mucho más difícil, ¿sí? Mucho más difícil porque tu trabajo está permanentemente auditado por organismos administrativos, por los docentes, por tus colegas, por los alumnos. Entonces, el trabajo era doble, el trabajo era mucho mayor. Y de cierta manera, entonces, ese desafío se convirtió en una fortaleza, porque hoy día uno puede decir, wow, valió la pena, lo superé, lo estoy superando. Y del otro lado, el estudiante que dice, profe, a mí no me gustaban las clases por videoconferencia, detestaba, yo quería estar en la universidad por los pasillos, compartiendo con los compañeros, y pasó unos meses y un tiempo, hoy día se le vuelve a consultar a esos estudiantes y un gran porcentaje manifiesta, profe, yo me acostumbré, me interesó esta situación de estar en casa, la virtualidad, gracias a eso pude hacer otros trabajos, me quedé más tranquilo en casa, mis gastos han disminuido. Entonces hubo una especie de análisis y algo cambió, algo cambió. Entonces aquí
todo lo que fue, todo lo que ha pasado, lo que sigue pasando, realmente nos invitó o nos invita a pensar de que puede llegar a existir una necesidad de una mayor integración. Lo hecho está, tenemos que proponer posibles escenarios y cómo predecir ante semejante escenario adverso, bajo turbulencia, bajo incertidumbre, cuesta estimar. Hoy mismo yo no puedo ser responsable de estimar el escenario, lo que va a ser 1 año, 2 años, porque no sabemos. Lo importante es estar de pie y con las ganas de seguir aprendiendo, de seguir trabajando, de seguir compartiendo lo que uno le apasiona, porque la docencia es una vocación. Aquí les decía que hace falta una mayor integración y son 2 aspectos fundamentales. Este análisis a partir de esta situación que les conté, esta historia que les conté, esta evolución histórica de los últimos 12 meses nos invita a pensar que existen 2 cuestiones que se tienen que integrar mejor. En primer lugar, el aspecto académico y en segundo lugar, el aspecto tecnológico. Y veremos por qué razón lo académico y lo tecnológico. Vamos a arrancar con el primer componente, el aspecto académico. ¿Qué se requiere? ¿Qué se va a requerir? ¿Qué se analiza? Aquí en este punto, en lo académico, en primer lugar, empezando a la cabeza, esa dirección general tiene que ser una dirección basada en liderazgo, desde la estructura y toda la cultura. Me refiero al liderazgo porque, tal como lo comentó Luis Hermo, un colega que me precedió, es importante y clave el rol de las habilidades personales, interpersonales, habilidades sociales, inteligencia emocional, autocontrol, todo ese componente basado en negociación y liderazgo. Entonces necesitamos que para una cultura fortalecida en bases en principios de liderazgo tenga una dirección general para iniciar. No podemos predicar cuando no somos ejemplos. Entonces la cabeza, la gerencia, la dirección tiene ese gran desafío de que la estructura tiene que ser más flexible. La estructura tiene que partir de esos principios, de esos valores. En realidad, mucho de ello ya existía, pero esa cierta rigidez también ha provocado cierta incongruencia en el proceso, razón por la cual la dirección hoy día tiene que ser hecha y diseñada bajo perfiles de liderazgo y un liderazgo altamente transformacional, porque el liderazgo que transforma es un liderazgo que motiva y evidentemente un liderazgo que motiva genera resultados diferentes en equipo. Aquí también en lo económico, en lo académico, en lo que se refiere a coordinación y apoyo a los docentes, es importante mencionar que esa situación que se generó desde el año pasado hasta hoy día ha provocado cierta incertidumbre, cierto temor, cierta confusión en los docentes. Imagínense si nosotros los docentes de cierta manera nos tomó por sorpresa esta situación, ¿cómo estarán los estudiantes, los alumnos? Entonces, en ese sentido, necesitamos que ese apoyo sea mucho mayor, de autoridades a docentes, de docentes entre docentes, de docentes a alumnos y alumnos con alumnos. Esa necesidad de coordinación y apoyo constante también se reveló y es una materia pendiente a fortalecer en los próximos meses. Por esta razón, insisto en ese punto. Y lo último, lo más también clave en este punto académico es la pedagogía, las técnicas, las estrategias. Recuerden que antes de la pandemia entrábamos en clases presenciales, el docente llegaba con una clase, podía administrar los tiempos de otra manera, pero cuando entramos en clase virtual, eso cambia. Debe haber una mayor administración y mejor administración de los tiempos. Incluso se utilizan muchas técnicas de que la clase virtual también se parezca mucho a las clases presenciales en cuanto a la capacidad de retener a los estudiantes, hacerlos partícipes y tener la pericia de una evaluación que realmente pueda arrojar resultados que el proceso está siendo significativo, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, la pedagogía y los métodos de enseñanza ha cambiado. El docente que estaba en clase frente a una pizarra, frente a los estudiantes, hoy día está detrás de una cámara, y estar detrás de una cámara tiene sus desafíos, tiene sus vaivenes, tiene sus momentos fuertes, sus momentos débiles, hay cuestiones tecnológicas de por medio, hay manejo también de emociones de por medio, hay manejo de otros componentes que lo hacen un poco más complicado, pero no imposible. Entonces, en primer lugar, este es el cúmulo que se necesita desde la parte académica, pero lo académico no lo es todo. Lo académico nos lleva a un segundo análisis que es lo tecnológico y lo más sensible.
Decía al inicio a los presentes que esta situación desnudó la precariedad o desnudó la fortaleza, expuso la fortaleza de muchas instituciones. Por ejemplo, en sistemas de enseñanza virtual, en el caso de la Universidad Unida, ya veníamos hace unos años con la virtualidad y es como que cuando vino la pandemia no fue tan duro el golpe porque ya se vivía un escenario virtual, pero sí afectó bastante a los que estaban en la parte presencial, esa migración de lo presencial a la virtualidad, que lo compartimos hasta hoy día y muy probablemente que lleguemos a fiestas de este año con este mismo sistema. También tener en cuenta que mucha gente que no estaba conforme con la virtualidad hoy día ha cambiado su respuesta, ha cambiado su actitud frente a lo que es la ventaja, la fortaleza de estudiar a distancia. Aquí, en primer lugar, en lo tecnológico, sí me gustaría dar énfasis a lo que se refiere a una necesidad de mayor integración, es la infraestructura de la institución y particulares. Me refiero a que, en primer lugar, la cabeza de la universidad, como administradora de los recursos educativos, tiene que contar con una infraestructura que realmente responda a la necesidad de un público exigente y un entorno altamente dinámico. Y por otro lado, no solamente la universidad, nosotros, del otro lado, como docentes y estudiantes, también tenemos que garantizar el proceso mínimo, por lo menos, de una buena conexión a Internet, que antes era un lujo, hoy es una necesidad. El 90% de los procesos dependen de Internet. Hoy día, por no decirlo 99, que realmente Internet mueve todos los procesos. ¿Qué pasaría con una interrupción de segundos en el mundo de Internet? Y ya pasó. Recuerdo que ya hubo, no sé si recuerdan, hace un año, 2 años, hubo una interrupción de la señal casi internacional de Internet, que se generó pánico en el sector financiero, bancario, la parte educativa, en minutos. Imagínense tener esos dilemas por más tiempo. Entonces, aquí necesitamos que haya un análisis fuerte de la necesidad de lo que se requiere para el proceso integral. También la conectividad y el soporte mutuo, que hace referencia a lo que acabo de mencionar. La conectividad que hoy día en Paraguay, tenemos que ser sinceros, que se está luchando por ese acceso, por mejorar esa brecha de acceso a Internet. Y seguimos siendo en línea uno de los países con el costo más elevado de Internet. No sé qué opinan los presentes, si a ustedes les parece que el costo de Internet en Paraguay es justo, es barato, es caro. ¿Qué opinan? Me pueden comentar incluso en el mensaje, porque existe una cuestión de que uno analiza a nivel global, a nivel regional, ese acceso a Internet. Lastimosamente, muchas ciudades, muchos países han tenido una gran dificultad en la virtualidad por la falta de acceso por esa conectividad. Y la conectividad, por supuesto, trae una necesidad que haya un soporte mutuo, ¿sí? Esto se enriquece con una necesidad de una mejor y mayor práctica en el aprendizaje, en el uso de los recursos digitales. Tal es así que hoy día el docente no solamente es docente, hoy día el docente pasó a ser conferencista, orador, presentador, pasó a ser actor de película, porque estar aquí, montar un escenario, montar una clase y sorprender al público requiere tener dotes de productor, porque donde uno sabe del otro lado si el alumno está conectado, donde uno sabe si se está comprobando el aprendizaje, cómo hacer para comprobar ese proceso integral. Nos volvimos productores, nos volvimos artistas. Ahí Nancy Ábalos justamente comenta que se siente identificada también con esta situación. Nos volvimos realmente artistas y protagonistas de un proceso sumamente complicado, pero seguimos aquí y este es un ejemplo de que hemos podido y seguimos pudiendo. Y es un motivo que también nos fortalece entender que tal vez en los próximos años la cuestión puede mejorar y lo que fue un problema, lo que fue un obstáculo hoy día es un aprendizaje. Esas piedras que fueron problemas hoy día son las rocas para el éxito que nos proponemos el día de mañana. Ese deseo y esa realidad que nos obliga a mejorar nuestras habilidades, que nos obliga a seguir aprendiendo, que nos obliga a compartir los conocimientos, realmente es muy importante y la comunidad educativa lo agradecerá. Por eso cuando un docente se va innovando, no solamente gana el docente como prestigio, marca personal, gana la universidad porque le tienen un profesional de primer nivel y gana los estudiantes porque se mejora el proceso de enseñanza. Entonces, prácticamente aquí nadie pierde. La relación es ganar, ganar. Eso se debe conservar y fortalecer. También decirles que
tal vez problemas sí mencionamos, desafíos mencionamos también, objetivos y victorias y fortalezas también mencionamos, pero existe un componente muy fuerte en todo lo que he comentado. Y con esto voy cerrando. Y es esa resistencia al cambio. El ser humano está programado realmente en un gran porcentaje, en muchas ocasiones, a resistirnos a ciertos cambios. Cambios en reglamentaciones, cambios en tecnología, porque cuesta. Siempre el cambio trae un pequeño esfuerzo, trae una pequeña dosis de dolor, pero es necesario para que las cosas mejoren, para que los procesos mejoren. Esa resistencia al cambio es el desafío que hoy día nos toca como gerentes, supervisores, docentes. Y es un desafío que tenemos que tratar de mitigar con comunicación asertiva. ¿Sí? Aquí nosotros nos hacemos una pregunta. Yo les hago una pregunta, justamente por la dificultad de establecer escenarios. Y antes de hacer la pregunta, leo el comentario de la profe Elida. Dice, al comienzo fue complicado, habló de lo del año pasado, luego ya fue mucho más fácil y muchos alumnos dejaron las carreras por tema económico. Exactamente, tal cual como comentó la profe Elida, hubo mucha baja por cuestiones económicas, financieras, por cuestiones de acceso a Internet. Entonces, todo esto responde a esta necesidad de integración que es una tarea pendiente para todos, no solamente para las universidades, mismo el gobierno que debe mejorar ese acceso a la ciudadanía. Aquí nos preguntamos como cierre, ¿cuál es el escenario que nos espera en los próximos 5 años en los entornos educativos, ya sea presenciales o virtuales? Sobre todo en la virtualidad que vino para quedarse. ¿Qué será que va a pasar? ¿Cuál va a ser la preferencia? ¿Qué va a preferir los estudiantes? ¿Seguir con la virtualidad? ¿Hacer un enfoque mixto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes si tienen que predecir el entorno educativo? ¿Qué se viene con mayor insistencia? ¿Volvemos a presencialidad? ¿Hacemos un enfoque mixto de presencial con virtual o se viene un aumento en lo que es la formación mediante la virtual? Yo les pediría que opinen, que piensen ustedes, que sienten. Aquí Gabriela dice el sistema híbrido, dice el sistema híbrido, que es una mezcla de la semipresencial, que es un enfoque de una dosis de presencialidad con un refuerzo virtual. Es interesante el análisis, Gabriela, y agradezco tu comentario. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacernos, porque en tiempos de crisis, recuerdo y les digo que no se trata de tener las mejores respuestas, sino de tener las preguntas adecuadas. Eso es lo que realmente nos hace ver un poquito más allá de los límites. Y eso es lo que nos permite establecer escenarios como me están comentando, porque nos planteamos las preguntas adecuadas. Y aquí, en apoyo a todos los colegas que de cierta manera han luchado y siguen luchando, a quien les hago llegar mi apoyo, mi total solidaridad, porque todos pasamos por esto. Y permítame decirles que en tiempos de pandemia, ser maestro en línea es un auto, en primer lugar, de valentía, de coraje, pero por sobre todo de mucho amor. Porque si uno no le gusta lo que hace, si a uno no le motiva lo que hace, si a uno no le apasiona lo que hace, se nota mucho. Pero también aquel docente que disfruta lo que hace, que ama lo que hace, que le encanta su trabajo, se nota mucho más. Entonces aquí el mensaje realmente es para aquellas personas que han optado por esta modalidad, decirles que han aprendido una nueva habilidad, han aprendido una nueva competencia, han cosechado realmente resultados que hablan solo. Hoy son profesionales mejor formados y están preparados para los nuevos desafíos. Así es que, por mi parte, nada más agradecerles por el tiempo que nos han dedicado. UPIT, dice nuestra querida profe Elida Sánchez, UPIT, Maite Indeve, Chemojara y Mejagüere Orendive. Muchas gracias por estar con nosotros también, profe. Así es que, gracias a todos los presentes.